¿Qué tal, mi gente? Gracias a todos ustedes por estar aquí, por compartir, por ser parte del Vikingo on Fire podcast y de siempre decir presente cada vez que armamos un episodio, un programa, cada vez que hablamos con ustedes aquí. A mí me encanta poder disfrutarlo con todos ustedes. Bueno, bienvenidos a el Vikingo on Fire podcast. Bienvenidos, como les digo, a otro episodio, otra raya más para el Tigre. Siempre me gusta saber que ustedes están aquí, saber que ustedes comparten con nosotros, que ustedes se están suscribiendo. Siempre les digo, por favor, búsquennos en cualquier plataforma de podcast, suscríbanse, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. Pueden suscribirse en Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, iHeartRadio, Deezer, Spotify y Pandora. Repito, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, Pandora, Deezer y Spotify. Bueno, qué jornada de Champions vivimos, ¿no? Fíjense, el Atlético de Madrid ha eliminado al Fútbol Club Barcelona, y en el Barça tienen un llanto, pero vaya, que no se pueden imaginar el llanto que tienen en el Barça con el tema de arbitraje. Estamos hablando de jugadores, de técnicos, de directivos, Laporta, el presidente del universo culé. ¿Cómo pueden tener, y esto va directo para todo el universo culé, cómo pueden tener la cara tan dura en el universo culé para, después de haber comprado con millones de euros el arbitraje español con Negreira, pagando la Negreira, te vienen a hablar de arbitraje? Hay que tener la cara muy dura, pero muy dura, de verdad. Hay que tener la cara pero que muy dura. Esas cosas pasan, parece, ¿no? Que se puede tener la cara dura, que se puede ser de poca, tener poca vergüenza y ponerte a hablar de arbitraje. Fíjate, ponerte a hablar de arbitraje. Hay que tener la cara muy dura. Al final, ¿por qué el Atlético de Madrid? Todavía no ha pasado, en el momento que estoy haciéndoles este episodio, no ha pasado el partido del Madrid, con el Bayern de Múnich, y yo pienso que va a pasar el Bayern de Múnich, de verdad. Yo pienso que va a pasar el Bayern de Múnich. Para serles sincero a ustedes, es mejor equipo. Por eso estamos hablando ahora del Barça. Se acabó el partido. El PSG a lo suyo también, por cierto. Le ganó al Liverpool 2-0. En la vuelta, 2 goles de Dembélé. Le ganó en la ida 2-0. Ya está sentado en esa semifinal. El Barça no pudo. Y cuando me dice, bueno, el Barça no pudo, porque el Atlético fue más eficiente, el Atlético fue mejor, le vamos a quitar el mérito al Atlético de Madrid. A ver, dígame si lo vamos a hacer. ¿Le van a quitar el mérito al Atlético de Madrid? No, vamos a darle el mérito al Atlético de Madrid, que se lo merece. Fue el mejor a la hora de sacar provecho. Fue el mejor. Tiró mucho menos que el Barça, pero tiró más adentro. Expulsaron al Barça dos jugadores, uno en la ida y uno en la vuelta. ¿Por qué? Porque la línea alta les crea muchos problemas, uno. Y dos, ¿por qué? Porque en Europa el arbitraje no es como en España, donde el Fútbol Club Barcelona, con los pagos a Negreira, ha corrompido el estamento arbitral, ha corrompido el fútbol español, todo, federación, medios de comunicación, influencers, y entonces
al Barça le pitan de una manera diferente. En España, en general, en el fútbol español, la Liga, Copa del Rey, Supercopas, le pitan diferente que lo que pitan en Europa. Y entonces te paras en Europa y dices, ¿pero por qué le expulsaron a este? ¿Por qué le expulsaron al otro? Muy sencillo. Porque, por ejemplo, en el partido de ida, Cubarsí está acostumbrado a hacer eso. Se lo hicieron a Iñaki Williams, al jugador del Athletic de Bilbao. Y fue una amarilla. Pero aquí es diferente. Aquí es diferente. Y fue roja de Cubarsí. Y también ahora fue otra roja de Eric García, que era el último hombre, pero estaba detrás de Sorlo, el delantero centro del Atlético de Madrid, y lo desequilibró cuando iba solo hacia la puerta. Eso es roja automática. El juez, el árbitro, en realidad, los jueces de línea, pero el árbitro, lo que tuvo que chequear es que no fuera offside. Desde el momento que no fue offside, estaba claro que era roja. Y se queda con uno menos, el Barça. Otra vez. Se queda con uno menos. Y entonces, al quedarse con uno menos, le cuesta más trabajo. Tuvieron un chance claro, ya en el descuento, un cabezazo de Araujo, que fue la respuesta, Dios mío, fue la respuesta de Flick, al delantero centro, Araujo. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Bueno, pues, al final el Barça se queda corto. No pudo contar por lesión con Rafinha, que se había lastimado aquí en Estados Unidos. Se había lastimado en un amistoso de esos de hace 2 semanas que no tiene nada que ver. Y le pasó factura. Le pasó factura. Y así no es como es la cosa. Así no es como es la cosa. Al final el Barça, que goza de una alfombra arbitral increíble, el Barça termina eliminado por 11º año, 11 temporadas seguidas, y el Barça no hace nada en Champions, no llega ni siquiera a la final desde 2015. En ese mismo tiempo, el Madrid que ha hecho, fíjense, en ese mismo tiempo, el Madrid que ha hecho. Bueno, pues en ese mismo tiempo, el Madrid ha ganado 16, 17, 18, 22 y 24. Son 5 Champions, las mismas que tiene el Barça en su historia. Esa es la diferencia entre un equipo y otro. Pero les digo esto. El problema es que al Barça en España lo lleva muy suave. Le ayudan. Ha comprado a Negreira. La federación está de su lado. Tebas es amigo de Guardiola, ¿no? Del presidente del Barça, de Guardiola. Por Dios, de Laporta. Es amigo de Laporta. Y Laporta puede decir lo que quiera del arbitraje. Que a Tebas le parece gracioso. Si el Madrid, no Florentino, si el Madrid en su televisión saca sus videos, pues Tebas enfurece y responde. Entonces, fíjense, ha quedado eliminado. En el global fueron 3-2. 2-0 el Atlético en la ida, pierde y gana el Barça 2-1 en la vuelta, pero son 180 minutos. Son 180 minutos. De verdad. De verdad, 180 minutos. Y el Barça fue mucho mejor ayer en la primera parte. Ya en la segunda se equipara un poco. Yo creo que el partido donde se le va al Barça
fíjense, el partido donde se le va al Barça es en el cabezazo de Fermín, que choca su cabeza, choca con el portero. Hay un sangramiento grande, la zona de la boca, la zona labial, y ahí se enfrió el partido, porque se demoró en que lo curaran, que lo vieran, y ahí se enfría el partido a un Barça que estaba ganando 2-0 y que ahí tuvo el 3-0. Creo que ahí se le enfrió la cosa al Barça. Al final, después de eso, vino el 2-1 con Lookman a pase de Llorente y el Barça lo intentó. Lamine Yamal se apagó bastante en la segunda mitad. Cuando digo que se apagó bastante es que no fue dominante en la segunda mitad como pudo haber sido bastante en la primera mitad. 1. Pedri, para el universo culé, Pedri es el mejor mediocampista del mundo. Fíjense qué cosa, para el universo culé, Pedri es el mejor mediocampista del mundo. Pero hay un problema, que no recordamos un partidazo de Pedri en Europa. Y eso, ¿qué es lo que ha hecho? Que el Barça sufra y mucho le cuesta trabajo tener el control del partido. Y Pedri física o futbolísticamente se queda y no puede tomar el control como mediocampista que es. No puede tomar el control del partido. Y ahí es donde no gana el Barça. Ahí es donde el Barça no gana. Ahí es donde fíjense qué cosa, donde el Barça sufre. El Barça no tiene un delantero centro de primerísimo nivel. Lewandowski ya ha dado sus mejores momentos de lejos. Y el Barça se queda en el camino. No hablemos de arbitraje. Pero además, como les digo, me parece muy cara dura de Laporta y del universo culé. Fíjense, me parece muy cara dura hablar de arbitraje y Laporta. Miércoles en la mañana, hablando, sabiendo que va a tener una tribuna. Y lo hace. Pero la realidad es que hoy el Barça está fuera de la Champions. El Atlético de Madrid regresa a una semifinal por primera vez desde el 2016, ¿no? Sí, 2016. Cuando llegó a la final y terminó perdiendo por segunda ocasión con el Real Madrid. Sentémonos, hablemos de ese tema, hablémonos aquí con todos ustedes, pero antes recuerden siempre suscribirse, por favor, aquí al podcast con nosotros, audio, con Revolver Podcast, pero donde nos están escuchando, yo les agradezco si se suscriben. Pero les digo también, pueden suscribirse en Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, repito, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, Deezer, Pandora y Spotify. Buscan El Vikingo on Fire, se suscriben y también, como siempre les digo, nos pueden escuchar, fíjense qué cosa, nos pueden escuchar en revolverpodcast.com, en la parte de los shows, buscan El Vikingo on Fire y ahí nos encuentra. Ahí estamos para ustedes. Ahí estamos para ustedes. Entonces, fíjense qué cosa. Fíjense que eso es lo que hay con Champions. Esto es lo que hay con Champions. De verdad. Esto es lo que hay con la Champions, que una vez más el Barça queda fuera. Y si bien ahora no fue un ridículo,
como lo fue las 2 veces que terminó Europa League y eliminado en Europa League y perdiendo en casa con el Eintracht de Frankfurt, o el ridículo de Liverpool en el 19, o el de la Roma en Roma, con el 3-0 y Manolas, o la Juventus que les metió 3-0. Si bien no fue ese ridículo, fue el Inter el año pasado, que pensaban que estaban clasificados y en el último minuto de tiempo regular, terminó permitiendo un gol, y ahí fue donde el Inter mandó el partido a tiempo extra y en tiempo extra ganó 3-2. Eso es lo que estamos viendo en esta Champions. Y no me gusta que nos sentemos, y no me gusta que el Barça, equipo que corrompió el fútbol español con sus pagos a Negreira, no me gusta que el Barça, a través de su presidente, Laporta, que cuadriplicó, fíjense, cuadriplicó los pagos a Negreira en su primer mandato. No me gusta que hablen de arbitraje. Hay que tener la cara muy dura para hacer eso. Pero que muy dura. La cara para hacer eso. De verdad. Entonces vamos a sentarnos hoy y a decir que el Barça ha perdido. Fíjense, vamos a decir las cosas como son. El Barça ha perdido porque fue superado por el Atlético de Madrid. Sí, el Atlético de Madrid. El Cholo Simeone los eliminó en Copa hace 2 semanas, y ahora los eliminó. Ahora los eliminó en la Champions League. Las 3 veces que se han enfrentado. El Atlético de Madrid eliminado al Barça. 2014 llegó a la final el Atlético, al final perdió con el Madrid 4-1. En el 16 eliminó al Barça, el Atlético de Madrid, y después terminó perdiendo por penales esa final en Milán. Y entonces ahora vuelve a eliminarlo por tercera ocasión. Hay que darle aquí un reconocimiento al Cholo en Champions, ¿no? Que se ha fajado con el Atlético de Madrid, con su Atlético, se ha fajado contra el Barça y los ha eliminado. Y el fin de semana pasado hablábamos de cómo le robaron al Atlético de Madrid en Liga, y termina ganando el Barça 2-1. Y ahí, fíjense, y ahí es donde vamos ahora a ver qué es lo que viene para el Real Madrid. Eso lo tenemos en las próximas horas y lo voy a hablar con ustedes. Para los que están preguntando, el episodio lo estamos grabando haciendo antes del partido del Madrid en Múnich. Así que tendremos que hacer uno después del partido del Madrid, ¿no? Tenemos que hacer uno después del partido del Real Madrid, sin duda alguna. Yo pienso que va a pasar el Bayern de Múnich. Se los he dicho a ustedes. Yo pienso que va a pasar el Bayern de Múnich porque es mejor equipo que el Real Madrid. Pero los partidos hay que jugarlos. Así que ya lo saben, los partidos hay que jugarlos. No nos engañemos que el Barça no perdió por el arbitraje, ni mucho menos. Su queja a la UEFA le dijo que era inadmisible. Parece que hicieron otro reporte a la UEFA después del que hicieron el partido de la semana pasada, y saldrá inadmisible también.
Porque lo del Barça no tiene nombre, el caraburismo del Fútbol Club Barcelona, en el fútbol universal no tiene nombre. Sobre todo, como nos referimos al caso de Negreira. Porque el caso de Negreira es el escándalo más grande de la historia del fútbol. Y que está claro que no ha sido por pocos años, ha sido por muchísimos años. Ya se están suscribiendo, escuchando el Viking on Fire. ¿Dónde se suscriben? Escuchen bien, presten atención. Deezer, Spotify, Pandora, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast. Fíjense, Deezer, Spotify, Pandora, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast. Buscan el Viking on Fire, se suscriben y nos escuchan siempre. Ahí están todos los episodios. Si prefieren hacerlo online también, bueno, en su computadora, revolverpodcast.com, buscan los shows, el Viking on Fire, y ahí estamos. Ahí nos encuentran. Qué maravilla saber que ustedes están con nosotros. El Barça ha quedado fuera del fútbol europeo. Esa es una buena noticia para el fútbol. Menos tramposos en la competición, más limpieza. Y veremos qué es lo que pasa. Si el Madrid no clasifica, ya sé que van a decir muchísimas cosas. Pero muchísimas cosas. Todos sin razón, pero las van a decir. Síganos aquí en el Viking on Fire. Los quiero mucho a todos. Bendiciones. Otra raya más para el Tigre. Otro episodio más. Yo soy Eduardo Martel, el Vikingo.